Muy buenos días. Les habla Irene Muñoz, neurocoach integral. Hoy estamos muy contentos de presentar a una queridísima, muy amiga, que es de Cali, pero en este momento no está en el país, está en otro país, pero desde allá va a ser nuestra presentación de cómo gestionar sus emociones. Es un aprendizaje que van a entender mucho cómo gestionar las emociones que tenemos diariamente. Estamos con Fabri, bienvenida, la neurocoach transformadora personal, Juliet Bolaños. Muy buenos días, Juliet. Hola, muy buenos días, Irene, muy buenos días, Javi, ¿qué tal todo? Pues buenos días, nos da un gusto y un placer tenerte aquí, recibirte calurosamente allá desde donde tú te encuentras en España. Me dijo Irene que te encuentras allá. Yo desde acá, desde México, te mando un caluroso saludo y pues adelante. Gracias, Irene. Como te decía, pues soy Juliet Bolaños, neurocoach integral y maestra de esencia. Y ahora sí vivo en España, en Madrid. Y nada, hoy queríamos tratar este tema súper hermoso que me encanta, sobre todo el proceso de gestión de emociones, porque es algo súper importante. Es súper importante que podamos primero reconocerlas y entenderlas, ¿sí? Para mí lo más importante de todo un proceso es reconocer las emociones que tenemos. Muchas veces nosotros cometemos tantos errores y situaciones por no conocer las emociones que cada día afloran en nuestro ser. Entonces, sería súper importante que aprendamos un poco sobre todo este proceso. Javi, vamos contándole a nuestros oyentes cómo gestiona uno las emociones y cómo uno las controla en nuestro ser, porque tú sabes que las energías son muy fuertes y cuando hay personas que se airan, no entienden cómo gestionar esto. Bueno, mira, aquí es muy importante lo que acaba de decir Juliet. Entender y comprender cómo es el proceso de las emociones, cómo llevarlas a una claridad para que todas las personas puedan entender ese concepto de cómo están viviendo las emociones, ¿no? Las emociones, pues definitivamente son una respuesta, son respuestas, podría decirse, psicológicas y también fisiológicas a estímulos internos o externos. Y yo siento que la función principal es ayudar a las personas a reaccionar ante diversas situaciones que les están aconteciendo en su vida diaria, facilitándoles la adaptación y la forma de sobrellevarlas, o sea, la supervivencia misma sobre esa condición que les está sucediendo. Entonces, pues ojalá Juliet nos pueda apoyar en esto, que ella tiene la profundidad en el estudio de lo que sabe al respecto de esta situación. Muchas gracias, Javi. Y sí, o sea, como les decía, para todo ser humano es súper importante que pueda, primeramente, reconocer sus emociones y poder gestionarlas. A veces nosotros tomamos situaciones en las cuales uno dice, bueno, ¿por qué actúo de esta manera o por qué hago esto cuando no quería hacerlo? Pero es porque no sabemos reconocer las emociones en el momento de qué es lo que nos está pasando. Entonces, por eso para mí es súper importante este proceso de gestión y por eso la importancia de entender las emociones y poderlas controlar. Y también al final, si me permite, espero hacer un regalo a la audiencia que quiera seguir profundizando en este viaje de emociones. Y muchos nos podemos preguntar, bueno, sí, pero ¿qué es una emoción? ¿Para qué sirve la emoción? ¿Qué me sirve a mí controlar emociones, verdad? Porque a veces decimos como que esto pasa tan rápido a la vida que no se le toma en cuenta al proceso de gestión de emociones. Entonces, es súper importante, como les decía, tenerlas presente. Y sabes que la forma en que tú gestionas tus emociones determina tu éxito en la vida.
A veces nos sentimos secuestrados como por una emoción sin saber qué hacer. Es decir, sentimos rabia, sentimos enojo, sentimos ira, pero no la sabemos controlar. Y nos sentimos atrapados en una situación X por no saberla gestionar. Normalmente cuando decimos, bueno, ¿pero qué es inteligencia emocional? Debemos aprender a distinguir, primero. Porque las emociones son esas respuestas automáticas que el cerebro transmite y nos hace dar o hacer una conducta específica, es decir, que son señales de acción. Cuando tenemos una emoción específica, tristeza, rabia, enojo, ira, contienda, tenemos es una señal de acción. Yo pienso, no dejo transitar la emoción y simplemente actúo. Javi, ¿cómo vamos hasta aquí? Aquí, ahorita, en lo que acabas de mencionar, me viene a la mente algo mencionado por un psicólogo de principios del siglo pasado, que era Paul Hackman, que él mencionaba que había 6 emociones básicas en la vida del ser humano, detectables de una manera fisiológica, o sea que se podrían detectar viendo a la gente esas 6 emociones, que sería la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa y el asco. Eso él determinó que era muy detectable en las personas, pero la comunidad científica no estuvo de acuerdo con él al respecto de lo que él decía. Yo quisiera saber de parte tuya, Juliet, que nos dijeras, porque muchas veces la gente confunde emoción y sentimiento. ¿Qué nos puedes decir al respecto entre emoción y sentimiento? Mira, primero, la emoción son señales de acción. Eso es lo que nos produce la forma de lo que es emoción. Y normalmente tenemos esas 4 formas de poderlas gestionar. Mira, las emociones son aquellas señales de acción que nos permiten nosotros, o sea, son señales de acción que nos traen un mensaje para nosotros de una manera concreta, que vienen de una situación muy intensa, pero que nos ayuda a reaccionar correctamente según los estímulos externos o internos que tenemos. Las emociones que tenemos a diario afectan a nuestro cuerpo. Cuéntales al público esa parte. Mira, totalmente afectan a nuestro cuerpo, porque es que esas emociones que se quedan ancladas por una situación específica que hemos vivido en algún momento, y especialmente siempre radica entre nuestros valores primarios de lo que hemos vivido. O sea, somos un software que tenemos dentro de nuestra cabecita, empezamos a asumir información y entonces esa información la interpretamos de una manera y empieza a tener una visión de nuestra vida. Todo lo que vivimos, sentimos, escuchamos, tocamos, es lo que nos está llevando a nosotros a tener una emoción. Y esa emoción nos va a traer a una acción. Depende de cómo yo gestione esa emoción, voy a tener una reacción y va a ser o positiva o negativa. Qué bien, Juliet, es muy entendible. Claro, cuéntanos tu transformación, tus emociones que gestionaste para cambiar esta idea en tu mente, cómo pudiste relacionarla y cómo pudiste... Mira, la gestión emocional impacta primero nuestra salud mental, nuestra productividad, nuestras relaciones. Como les decía, las emociones son todas esas respuestas que damos automáticas a través del cerebro y ellas nos influyen en nuestra conducta, es decir, que son esas señales de acción. Entonces, cuando tenemos una emoción, estamos teniendo señales de que debemos hacer algo, sea cual sea la emoción que tengamos, ¿vale? Y también es importante saber por qué la gestionamos. Mira, me gusta mucho la definición según Daniel Goleman sobre el proceso de la inteligencia emocional, porque dice que es la capacidad de reconocer las emociones
tanto propias como ajenas, y de gestionar asimismo las respuestas ante ellas. Cuando yo me reconozco, cuando yo sé de qué manera yo actúo y miro las diferentes emociones que tiene la otra persona, eso me va a ayudar a mí a gestionar cómo debo hablarle a cierta persona, cómo debo dirigirme, cómo debo tratarla. De hecho, yo conozco mis propias emociones y las empiezo a gestionar, yo también voy a empezar a tener control de las diferentes acciones que tal vez pueda yo hacer. Porque como les decía, la de emoción es esa señal de acción. Parte del proceso de lo que es la gestión emocional es lo que impacta nuestra salud, nuestra productividad y nuestras relaciones. Según investigaciones de la neurociencia, ¿sí?, como la de Daniel Goleman sobre lo que era la inteligencia emocional, muestran que personas con mayor control emocional tienen mayor éxito en el trabajo, en las relaciones interpersonales. Muchos dicen, ay, pero qué pereza, ¿para qué gestionar las emociones si yo soy así? Si le gusta bien y si no, también, ¿verdad? Porque se están expresando, yo soy autónomo y yo tengo derecho a expresarme. Pero muchas veces no tomamos en cuenta lo que puede pasar con la otra persona. ¿Por qué? Porque no me importa si hago o no hago daño. Muchas veces tenemos que callar un poco y decir, ¿esto que voy a decir edifica a la otra persona o me edifica a mí? Porque muchas veces somos nosotros los que nos hablamos mal. Entonces, lo importante es eso, que podamos aprender, no solamente reconocernos, sino reconocer a otros, hablarnos y hablar también a otras personas. Yo quiero hacerte una pregunta. Orgánicamente en nuestro cerebro, ¿cómo entenderíamos la gestión de nuestras emociones? O sea, ¿cómo puedo entender a mi cuerpo, en este caso al cerebro? ¿Qué parte de nuestro cerebro se activa ante esto? Mira, básicamente este proceso de este sistema límbico, lo que hace especialmente la amígdala, ¿sí? Esta se activa ante esos estímulos emocionales que tenemos. Y si no regulamos esa emoción, entonces la respuesta puede ser impulsiva. Y para poder controlar ese proceso, porque es que tenemos que empezar a regular esa amígdala, que es la que empieza ese proceso de aceleración, es a través de la respiración. Tener una respiración consciente nos va a permitir a nosotros tener mejores reacciones y poder tener una respuesta racional. ¿Sí? Entonces, entramos primeramente por ese sistema límbico, especialmente a esa amígdala, para que active esa corteza prefrontal. Porque si bloqueamos ese parasimpático, entonces no vamos a tener una respuesta, vamos a empezar a quedar como en ese shock, ¿verdad? Entonces, lo importante es promover una respuesta realmente racional, pero solo lo hacemos a través de la respiración. Qué bien, Yulén. Es muy importante lo que acabas de decir, que la respiración es la que nos da la tranquilidad, la serenidad para poder gestionar nuestras emociones, porque siempre hay personas alrededor de nosotros que nos dicen cosas que no nos gustan y nosotros no respiramos, reaccionamos inmediatamente sin gestionar primero la emoción, como tú diste, respirar profundamente para que así el sistema límbico esté relajado y empiece a pensar con serenidad el cerebro para dar una respuesta a aquella agresión o a aquella situación que no nos gusta. ¿Qué dice Javi? Totalmente. Ok. Yo le quisiera preguntar a Juliet esto. ¿Qué relación hay entre nuestros pensamientos y el estímulo de nuestras emociones? ¿Cómo se genera? ¿Cómo empatamos eso? ¿Cómo le podemos decir a las personas qué está pasando entre mis pensamientos y lo que yo siento, o sea, mis emociones?
A ver, hay que aprender a diferenciar también un poco todo el proceso de los pensamientos porque no son los mismos. La emoción es lo que nos permite a nosotros tener una acción, era lo que les decía, es esta reacción o ese llamado a tener una acción. Los pensamientos ya dependen de algo profundo de lo que nosotros hayamos vivido, porque solo es una interpretación. El pensamiento es lo que yo interpreto de lo que yo haya vivido o esté viviendo en ese momento. Me llega a mí un panorama, un mapa, y depende de ese mapa que yo esté viviendo, me va a llegar un pensamiento de lo que yo estoy observando. De eso que yo estoy observando le doy un significado. Y de ese significado que yo le estoy dando a eso que estoy viendo, que me está produciendo una emoción, voy a reaccionar de acuerdo a eso que me estoy contando, que es ese pensamiento que me está llegando. Y podemos ver hasta dos personas. Hay dos personas que están viviendo el mismo evento. Puede ser traumático, doloroso o puede ser feliz. Sin embargo, una gestiona la emoción de una manera y el otro lo gestiona de otra. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál va a ser la forma de acción que va a tener? Dependiendo lo que esté pensando de acuerdo a su programación, de acuerdo a lo que vivió. Porque muchas veces los pensamientos son erróneos cuando interpretamos una situación similar a lo que se está viviendo, pero la interpretamos por algo negativo que se vivió, se quedó anclado y ahorita interpreta que todo es igual, aunque no es el mismo tiempo. Pero ese X situación pasó, se quedó anclado, se creó un mapa y cuando pasa algo similar en tiempo diferente, se asocia y se interpreta de una manera y a través de esa interpretación voy a tomar una acción. Muchos toman una acción positiva y otros la toman negativa. Hacíamos este proceso de emociones son señales de acción, ¿verdad? Son esos mensajes para nosotros de una manera muy concreta e intensa en que nos ayudan a reaccionar correctamente a esos estímulos del entorno. Y para ello, que es lo que le entiendo en la pregunta a Javi, es cómo poderla gestionar. Para eso existen esas 4 formas de gestionar. Es decir, cuando sentimos esa emoción, cualquiera de las que tenemos en ese momento, podríamos darnos la posibilidad de sentir. Yo quisiera que compartiéramos por lo menos estas primeras 4 formas de poder gestionar esas emociones. Primero, poder sentir esa emoción. Darse cuenta de la emoción y dejarla actuar adecuadamente. ¿Qué estoy sintiendo? Es decir, yo siento algo, una reacción, es decir, yo tengo tristeza, pongámosle lo más común, la rabia, tengo enojo, a eso le llamamos que es una emoción, la emoción de rabia. Tengo esa rabia. ¿Qué pasa en mi cuerpo? Estoy empuñando las manos, se me subió la sangre a la cabeza, siento un pequeño impulso entre movimientos en mi cuerpo, empiezo a temblar, pero ¿qué hago yo? Si no gestiono bien esa emoción, simplemente digo lo que tengo que decir, expreso o tomo una acción de golpear, quejarme o hacer algo que puede agredir a alguien. Pero si me doy el lujo de darme la posibilidad de sentir conscientemente esa emoción, voy a ver qué estoy haciendo conscientemente. ¿Cómo me estoy sintiendo? Empiezo a sentir que mis puños se cierran, que empiezo a temblar, que la sangre se me sube a la cabeza y digo, bueno, tomo la respiración, tomo 90 segundos para respirar, nivelar esa amígdala y después ahí sí, me doy el lujo de sentir conscientemente, dándome cuenta de qué está haciendo esa emoción, la dejo actuar porque es como milésimas de segundo lo que yo tengo que empezar a gestionar y darme cuenta de qué es lo que estoy haciendo. Ese es el primero, dejarlas sentir conscientemente.
La segunda forma en que podemos empezar a gestionar y podemos controlar un poco el proceso de nuestra gestión emocional es la evitación al rechazo. Muchos tendemos a rechazar esa emoción. Es que tengo tristeza. No puedo darme el lujo de sentirme triste porque yo soy muy fuerte y tengo que dejar que, no puedo dejar que esto me pase a mí, ¿verdad? Pero ese es un gran error porque debemos aprender a que no debemos evitar ni rechazar esa emoción. Muy bien. Es ese proceso de no sentir una emoción en concreto o no sentir nada en general. Mira, otra forma de poder gestionar nuestras emociones es la reducción. Es decir, no, yo creo que mejor si siento poquito, la dejo gestionar y busco estrategias para distraerlas. Eso tampoco está bien, porque hay que tratarlas. Y otro cuando me bloqueo. El cuarto sería cuando yo me bloqueo, digo, no me pasa nada, ya estoy bien, no la dejo transitar, entonces no hago nada. A ver, si me pudieras escuchar, nos hiciste referencia a la inteligencia emocional. ¿Por qué sería importante este término en este caso de la gestión de emociones? Mira, el proceso de poder gestionar de inteligencia emocional es que podamos nosotros tener esa capacidad de reconocer qué es lo que pasa en mí y así mismo, conociendo qué es lo que pasa en mí a través de las diferentes emociones que tenemos, poder reconocer a otros y así ser asertivos en una buena comunicación. Inteligencia emocional es saber qué me pasa a mí, qué le pasa al otro para yo poder tener una mejor comunicación y entendimiento hacia la otra persona, así lograr ese éxito personal, que sé gestionar la situación que me pase y lo que esté sintiendo y a su vez saber cómo tratar a otro, porque si yo sé cuál es la emoción que está sintiendo el otro, las identifico. Bueno, la rabia genera este subidón, va a generar enojo, está como airado, yo sé que entonces yo busco la forma de ser un poco más pausado, ¿para qué? Para dirigirme asertivamente a la otra persona. Entonces, si yo me controlo, si puedo controlar o manejar un poco el proceso de lo que son las emociones, voy a tener asertividad ante las otras personas. Otra cosa que quería yo preguntarte, Juliet, creo que tienes muy asertivas las conclusiones y respuestas que nos has dado. Hablaríamos del estrés. ¿Cómo nos afecta el estrés en nuestras emociones, en nuestro estado emocional? El estrés te lleva a una enfermedad completamente. La mayoría de las enfermedades son psicosomáticas, que se surgen a través de un estrés que se genera a través de una vivencia que has tenido. Y cuando tienes resistencia al cambio, a la no aceptación de la emoción que estás sintiendo, te va a generar un estrés. Ese estrés te va a enfermar. Entonces, para eso es que nos invita la inteligencia emocional, reconocer nuestras emociones. Sí, claro, porque la mayoría, el 80% de las enfermedades son psicosomáticas, siempre afectan nuestro cuerpo. Una ira, una emoción de ira, de rabia, de odio, pues vas a provocar, continuamente vas a provocar enfermedades en tu ser. ¿Por qué? Porque el estrés, la ansiedad, hace que vayan dañando nuestros órganos. No sé si muchas personas se den cuenta, pero una rabia irritante que hayas tenido por mucho tiempo, durante mucho tiempo, con el esposo, con la gente que lo rodea, y esa persona siempre te irrite y tienes como un resentimiento con esa persona, pues probablemente te va a dar un cáncer, probablemente te va a afectar el hígado, te va a dar cirrosis. Si no puedes comunicar lo que sienten, expresar lo que quieres comunicar, pues te va a afectar tu garganta. Vas a tener inflamación en tu garganta. Si vas a tener la vida enredada,
que hoy piensas una cosa, mañana otra, y cambias continuamente, no sabes dónde estás, pues vas a tener mucho dolor de cabeza. Vas a generar estos dolores de cabeza, y si vienen acompañados con rabia, con irritación, con odios, con venganzas, eso va a hacer que gestione un tumor en tu cerebro, que es la máquina con la que nosotros estamos trabajando. Pero no les entiendo nada. Entonces, queridos amigos, hay que tener mucho, como tratar de entender esto y cuidar nuestros pensamientos y tener buenos hábitos para no enfermar nuestro cuerpo. Jabri, ¿tú qué nos podrías, mientras ella nos escucha, Juliet, qué podrías tú mencionar sobre esto que he dicho yo? Mira, es importante, y yo creo que o la forma en que nos ha ido guiando Juliet, aún así en esa manera tan específica, nos da una clara pauta de cómo debemos entender nuestra relación con nuestra propia vida, ya que muchas veces intentamos vivir de una manera, pues no sé si decirle visionaria, o sea, con lo que vemos y todos los días en nuestra vida, pero sí ir entendiendo que hay cosas que son relevantes para poder entender nuestra forma emocional de día a día, porque a veces nos conflictuamos ante una condición de lo que sentimos y caemos en depresiones constantemente sin entender la razón, simplemente con una manera básica, ¿no? de captar lo que me está sucediendo, y eso nos lleva a conflictuarnos. No sé si, Juliet, nos puedes escuchar ya. Esto del estrés que comúnmente nos lleva a conflictuarnos con nuestro propio organismo. Pues aquí quería que tomáramos en cuenta este proceso de cómo se va desarrollando, porque tenemos que tener muy presente entre la diferencia de lo que es esta emoción y ese sentimiento y cómo gestionarla, ¿sí? Porque las emociones son esas respuestas automáticas del cerebro, como lo decía Irene, a través del miedo que nos va a generar esa huida o reacción inmediata, mientras que los sentimientos son esas interpretaciones más elaboradas, ¿sí? De las diferentes emociones que hemos sentido, ¿sí? Porque las emociones lo que nos hacen dar es esa acción de acuerdo a lo que le estamos interpretando de X situación. Y tenemos que hacerla consciente. Como yo estoy reaccionando. Porque la verdad es que es imposible controlar o sea, no podemos evitar sentir emociones, pero sí podemos aprender un poco a regularlas a través de técnicas que nos ayudan a nosotros a gestionarlas, como les decía al inicio, lo que era la respiración, nos va a permitir a nosotros reducir esa intensidad emocional. Me hablaban un poco sobre el estrés, pero el estrés que va a generar ansiedad. Esa ansiedad nos va a llevar a pensamientos recurrentes de que no hay nada bien. Entonces, esos pensamientos nos van a llevar a tomar una acción, y esa acción, dependiendo esa emoción que sienten en ese momento, va a ser o positiva o negativa. Súper importante la respiración, el mindfulness. Ahora hablábamos sobre el proceso de lo que era la ira. El proceso, ahora usamos mindfulness y meditación, que tú puedas tener esa relajación, esa concentración del aquí y el ahora. Pues, entras entre lo que estás sintiendo, lo que estás viendo, lo que estás escuchando, en el aquí y en el ahora, te vas a centrar aquí, no en ese pensamiento recurrente que era el que te traía a relacionar una cosa con otra. Mira, hay con respecto a este proceso de poder gestionar estas reacciones impulsivas, sobre todo en el momento de ira, que es lo que más se ve, es ese momento de, primero, sentir ese enojo, alejarse un poco de ese estímulo, contándose 90 segundos.
porque a través de esos 90 segundos es el tiempo en que tarda la reacción química en disminuir. Y ahí es donde damos ese paso a reflexionar para poder actuar. Entonces, si yo reconozco mis emociones, sé cómo gestionarlas a través de una respiración, de sentir que estoy en el aquí y en el ahora, me tomo 90 segundos para permitir esa bioquímica, ¿sí? Para que ese químico que es el que nos acelera a través del cortisol pueda disminuir y así, al reflexionar, poder actuar y actuar conscientemente. Ahora, Jabri, cuéntame cómo nivelar ese estrés. Acaba de mencionar Juliet algo muy importante, que nosotros entramos en un estado de estrés de forma inmediata y nos lleva a estimular un estado emocional que nos puede estresar y la generación de esta condición orgánica de nuestro cuerpo, que es el cortisol, hace o procesa el hecho de que nos estresemos de una forma muy, muy profunda, muy fuerte. Entonces, yo le escuchaba a ella y le he escuchado esta recomendación, la meditación. Es importante la meditación, pero algo que es básico y que también nos ha recomendado Juliet es la respiración. Entonces, debemos de tomar muy en cuenta el saber para qué existe la respiración en nuestro organismo, que es fundamental. Nosotros la pasamos viviendo en la vida ni siquiera prestando la atención a la respiración. Respiramos automáticamente porque así lo requiere el cuerpo. El cerebro es muy sabio, no lo pide. Entonces, ¿qué les recomendaría yo en este caso? Mira, que vayan prestando atención al funcionamiento de su cuerpo. ¿Qué son las cosas básicas de nuestro cuerpo? El alimentarnos, el tomar agua, el respirar. ¿Cómo hacerlo? Hay una forma básica que médicamente nos dicen cómo debemos de comer, o sea, tomarnos el tiempo en pausa, cómo hacer el proceso de ingresar nuestros alimentos para que el mismo cuerpo pueda hacer la gestión de la digestión. Tomar agua, es importante también tomar agua, qué cantidad de agua, cómo debemos tomar agua y el respirar. Llegar al respirar es básicamente pues muy importante. Yo creo que al dejar de comer te da la oportunidad de mantenerte vivo durante un tiempo mientras puedes encontrar algo para volver a comer y seguir subsistiendo. Tomar agua también te da al cuerpo tiempo para llegar a momentos en los que puedes, antes de deshidratarte y caer en un coma, poder tomar agua y continuar con tu supervivencia. Pero respirar, entendamos esto, respirar para mucha gente ni segundos siquiera. Entonces, la respiración es muy importante en nuestra vida. Prestemos la atención, eso es lo que yo recomendaría. Y la meditación, pues bueno, lo que acaba de recomendar es fantástico, el mindfulness. Estar presentes en el aquí y el ahora para poder entender las condiciones de nuestra vida. No sé si ya nos puede escuchar, Juliet, y me gustaría que aquello que mencionó al principio, que nos dijo, yo les quiero dar un regalo. Ok, vale. Pero sí quisiera hacer un poco énfasis en esto que acabas de comentar, que fue lo último que yo escuché, porque algunas personas parecen mejorar o tener mejor manejo del estrés que otras, como lo decías tú. Mira, el proceso de la resiliencia emocional se construye con prácticas, primeramente como la gratitud, como les decía, la meditación, porque la meditación fortalece esta corteza prefrontal regulando mejor el estrés. Entonces, súper importante que tengamos ese control y podamos ayudarnos a través de tener una resiliencia a través de las situaciones que nos pasan. ¿De qué manera estoy viendo esta situación que estoy viviendo?
Si yo lo puedo ver de una manera diferente, esto me va a llevar a mí a tener estados diferentes y a reaccionar diferente, así tener una mejor estabilidad emocional y tener una buena salud, porque si no las gestionamos, pues el estrés lo que va a generar es que se altere el cortisol, afectando así todo nuestro sistema inmune y pues corremos ese riesgo de enfermedades. Entonces, al regular nuestras emociones, vamos a reducir esa inflamación y mejorar nuestra salud y sobre todo cardíaca, que es lo que nos hace acelerar todo. Y parte de, como me decías la pregunta, es ese regalo que tenía, era de que si quisieran extender o conocer un poco más de este viaje de las emociones, pues tengo una sesión gratuita de claridad, a la cual, si quieren acceder a ella, pueden solicitar una sesión conmigo. Entonces, yo, si me permite, le voy a enviar a Irene el enlace para que se lo puedan compartir a aquellas personas que estén interesadas en profundizar un poco más del proceso de cómo gestionar sus emociones, poderlas entender, poderlas trascender, porque es que realmente es el proceso de trascender, de traspasarlas, de saber qué me está gestionarlas y poderlas trabajar también, porque muchas veces es complicado gestionarlas solo, y más cuando no las conozco. Pero si tenemos a alguien que nos guíe, que nos muestre cómo hacerlo, de alguna manera puede ser un poco más fácil así dar la información y poder hacer ese compromiso conmigo misma y hacer un llamado a la acción para decir, sí, me voy a cumplir y voy a trabajar en estas áreas que debo trabajar. Entonces, sí, como les decía, ese regalo sería poder tener una sesión de claridad con aquellas personas que quieran embarcarse en este viaje emocional, saber un poco más y gestionarlas también, porque a través de una sesión podemos crearnos ese plan de acción para que pueda gestionar sus emociones. Ok. Irene, ¿me escuchas? La presentación ha sido muy agradable, muy amena. Estamos muy contentos de haber aprendido aquí, de cómo gestionar nuestras emociones. Javi también nos dio una grandísima explicación. Sin internet, con el internet ahí más o menos, pero hemos podido darles claridad a lo que ha dicho Juliet. ¿Qué tienes para agregar, Juliet y Gabriel, en este momento, para terminar? Que se haya tomado el tiempo de compartir con nosotros esa sabiduría y conocimiento que ella tiene, y pues mandarle un extensísimo abrazo hasta España para que ella siga avanzando en todo lo que ha logrado y que pueda extender toda esa ayuda hacia las personas que así lo requieran. Un placer haberte tenido aquí en esta transmisión y haber entendido cómo es importante el que comprendamos gestionar nuestras emociones. Juliet, muchas gracias. Juliet, muchas gracias por todo, por haber sacado tiempo para nosotros y para nuestro público. Muchísimas gracias, estamos muy agradecidos. Gracias a ti. Entonces, damos por terminada esta sección y muchísimas gracias, queridos oyentes. Muy entendible lo que nos dijo Juliet.